A ver, pensemos en esto. ¿Es posible que una de las naciones más poderosas de la historia esté, digamos, cerca de su fecha de vencimiento? Es una pregunta fuerte, ¿sí? Pero la historia podría darnos una pista bastante fascinante. Miren este número, 250. Así, a simple vista no dice gran cosa, ¿verdad? Pero resulta que en el gran libro de la historia, este número esconde un patrón, casi como un reloj, que va marcando el destino de las grandes potencias. 250 años. Sí, así como lo oyen. Ese es el tiempo promedio que un gran imperio ha logrado mantenerse en la cima. Piénsenlo. Desde el imperio persa hasta el británico, este ciclo parece repetirse una y otra vez. Es casi una ley no escrita de la historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Estados Unidos, fundado en 1776, cumplirá sus 250 años muy pronto, en el 2026. La coincidencia es como mínimo para levantar una ceja. Entonces, la pregunta del millón es, ¿será Estados Unidos la gran excepción a esta regla histórica o está destinado a seguir el mismo camino que tantos otros imperios? Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Para tratar de entender lo que está pasando hoy, primero hay que echar un vistazo para atrás. Y resulta que existe un modelo que nos puede ayudar a descifrarlo todo. El inversor y analista Ray Dalio lo bautizó el Gran Ciclo. Después de analizar, 500 años de historia, se dio cuenta de que hay un patrón casi universal que explica cómo las naciones llegan al poder y cómo, inevitablemente, empiezan a decaer. El ciclo funciona más o menos así. Primero, una nación sube como la espuma gracias a la innovación, a la educación. Luego, llega a su punto más alto, a su apogeo, dominando la economía y el poder militar. Y finalmente, empieza la caída, casi siempre marcada por deudas gigantescas y divisiones internas que parecen irreconciliables. ¿Les suena algo de esto? Y esta frase de Dalio de verdad lo resume todo. Lo que estamos viviendo nos puede parecer totalmente nuevo, único, pero en realidad es como un eco de patrones que ya se han visto muchísimas veces en la historia. Bueno, llegó el momento. Vamos a usar este modelo como si fuera un escáner y a pasarlo sobre los Estados Unidos de hoy. ¿Hay señales de que el país ya está en esa tercera fase del ciclo? Veamos qué dicen los datos. Empecemos por algo interno, la cohesión social. Este dato es revelador. La tasa de homicidios en Estados Unidos es muchísimo más alta que en otros países desarrollados. Esto, inevitablemente, habla de un estrés social, de una fractura interna. Y ese no es el único dato que preocupa. En un análisis de UNICEF sobre pobreza infantil entre 35 de las economías más avanzadas del mundo, Estados Unidos quedó en el penúltimo lugar. Penúltimo, solo por encima de Rumanía. Es un dato que la verdad impacta bastante. Ahora, en lo económico también hay señales. La porción del pastel de la economía mundial que le corresponde al país ha ido disminuyendo, pero al mismo tiempo el gasto militar ha crecido a niveles récord. El historiador Paul Kennedy tiene un nombre para esto: sobreexpansión imperial. Es como gastar una fortuna en mantener un ejército mientras la base económica que lo sostiene se debilita. Esta frase es durísima. Viene de un relator especial de las Naciones Unidas y resume el sentimiento de muchísima gente. El informe decía que para millones de personas, la promesa de una vida mejor en Estados Unidos, pues, ya se sentía más como una ilusión. Pero claro, el declive no se mide solo con lo que pasa de puertas para adentro. El panorama mundial, el tablero de juego global también está cambiando y a una velocidad de vértigo. Para entender esto, hay una palabra clave: hegemonía. Suena complicado, pero no lo es. Básicamente, es cuando un país es tan, pero tan poderoso que es el que pone las reglas del juego para todos los demás y mantiene una cierta estabilidad. Pues resulta que para que ese orden mundial se mantenga estable, se necesitan ciertas condiciones. Y aquí está el meollo del asunto. Al menos 3 de las 5 condiciones que sostienen esa hegemonía se están debilitando. O sea, las patas de la mesa se están tambaleando. Como vemos, el desafío es gigantesco y las piezas en el ajedrez global se están moviendo muy, muy rápido. Por cierto, si les interesa seguir explorando cómo los patrones de la historia nos dan claves para entender el presente, no olviden suscribirse a Genio Cotidiano en YouTube. Bueno, sigamos con el análisis. Y claro, este debilitamiento no ocurre en el vacío. Hay un retador muy claro en el horizonte. Mientras Estados Unidos parece cada vez más dividido y menos competitivo, China avanza a pasos agigantados, mejorando su competitividad y su capacidad de innovación a un ritmo que asusta, a punto de superar a potencias de toda la vida como Alemania. Entonces, ¿todo esto significa que el declive es inevitable?
¿Que ya no hay nada que hacer? Pues no, no tan rápido. La historia también nos da algunas lecciones sobre cómo las grandes potencias pueden reinventarse y, bueno, evitar el colapso. El historiador Niall Ferguson tiene una idea buenísima. Él habla de las 6 aplicaciones clave o killer apps. No se refiere a aplicaciones de celular, claro. Son un conjunto de ideas e instituciones, desde la competencia hasta el Estado de Derecho, que fueron las que, en su día, permitieron a Occidente dominar el mundo. Y aquí viene el giro. Durante siglos, Occidente tuvo el monopolio de estas apps. Pero Ferguson dice que la patente ya expiró. Ahora cualquier país puede descargarlas. Y las potencias emergentes lo están haciendo a toda velocidad. Mientras que el sistema que las inventó parece que se ha vuelto lento, que necesita una actualización urgente. Y su solución, por eso, es radical. Necesitamos reiniciar todo nuestro sistema. Así, tal cual. No habla de pequeños ajustes, sino de un reinicio completo, un reset. La idea es potente. La supervivencia no es un destino pasivo, es una elección activa. Y esto nos lleva de vuelta a esa idea de la sobreexpansión imperial. La lección de la historia parece bastante clara. Para mantener el poder global, una nación tiene que cuidar, primero que nada, su base económica y tecnológica. Un ejército poderosísimo no sirve de nada si se apoya sobre una economía débil. Así que, al final, no estamos hablando de una profecía que se tiene que cumplir sí o sí. La historia no dicta el futuro, solo nos advierte sobre los patrones que se repiten. Ese reloj de los 250 años no es una sentencia de muerte, es más bien una llamada de atención. La verdadera pregunta entonces no es si el imperio terminará, sino qué camino se elegirá en esta encrucijada histórica.